Principios Conservadores, un programa de noticias, información por usted que impacta a la nación en todos los aspectos. Amén. Nacional y mundialmente, globalmente. Amén. Soy el pastor José Pando, hermanos, y este programa es exclusivamente para hablar temas afectando a la iglesia en cuanto a la política que tenemos que hacer para defendernos nosotros en cuanto a esto. Y algo aquí no se escucha bien, oigo algo retumba aquí. Todo el tiempo, cuando vengo tarde, todo pasa mal, hermano. No sé qué estará pasando aquí. Yo creo tengo que venir un poco más temprano. Ok, amén. Vamos a ver aquí. Praise God, praise God. Ahí está, hermanos. Parece es que estaba mal el volumen aquí. No sé qué le meneó aquí. No deben de menearle aquí nada. Esa es la regla de aquí de la casa. Amén. Que todo aquí, nomás hay unas personas que le pueden arreglar, mover aquí. Amén. Hermanos, pues gracias por estar ahí en sintonía. Yo sé que vengo un poco tarde, pero vamos a darle como quiera una hora completa al programa y luego ahorita después de este programa entraremos a la voz de Berea. Y si usted vive en el área de Odessa, Midland, no tiene una iglesia, hermanos, o va a estar en una iglesia, está muerta, que no hay palabra, bienvenidos aquí a Templo Berea. Amén. Nuestra promesa para ustedes, predicarles sana doctrina, el Evangelio de la Cruz, la verdad de lo mejor de nuestra habilidad. Ese es nuestro propósito. Amén. Aquí no le podemos hacer promesas de entretenerlo y de tener un buen pasatiempo porque no estamos hablando aquí de esas cosas. Amén. Estamos aquí en tiempos ya finales. Creemos en los principios de la palabra de Dios también, hermanos. Por eso la diferencia de este programa a otros programas políticos, que ellos comprometen morales con otra gente, con el mundo, con el gobierno. Y nosotros, hermanos, no nos oponemos a todo aquello que no se alinea con la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios nos instruye a nosotros, hermanos, la importancia de nosotros contender por la fe. Amén. Y esta nación es una nación cristiana, como todo el mundo sabe. Fue fundada en principios cristianos, por eso es conocida, reconocida como una nación cristiana. Y tenemos que entender nosotros la importancia de quiénes somos como nación, cuál debe ser nuestra actitud como hijos de Dios en esta nación, en una nación cristiana. Es una ironía, hermanos, creer que en estos tiempos finales, en una nación cristiana, tenemos que pelear por nuestros derechos cristianos. Amén. Es una, es una ironía, pero sea ironía o no. Amén. Gracias, hermano Pablo Méndez. A Dios te guarde y les bendiga. Siempre, Pastor Pando, Dios te ayude y te dé la palabra. Amén. Este programa, hermano, es exclusivamente para hablar política afectando a la iglesia. Y creo que tenemos que ser sabios en cuanto a ese aspecto. Porque yo le digo una cosa, hermano. Acabando con los democráticos con la libertad en esta nación, quitándonos la primera enmienda y el derecho de portar armas, automáticamente nos llegamos a ser una nación socialista como lo estamos viendo ya, hermanos. El Partido Democrático, hermanos, son los enemigos de la libertad y lo hacen en el nombre de la libertad. Los democráticos son los enemigos de la vida y lo hacen en el nombre de la muerte, pro aborto. Los democráticos son los enemigos de la familia y lo hacen en el nombre de la igualdad, queriendo crear un nuevo sexo que no existe. No hay tal cosa, hermanos, científicamente, ni médicamente, ni lógicamente, que un tercer género. No lo existe ni en los animales, ni en los humanos. Porque el Dios que creó esta tierra, el Dios que creó todo lo que existe, es el Dios de Israel. Es nuestro Señor Jesucristo. Él estableció a un hombre y a una mujer. Él no estableció un tercer sexo. Cualquier otra cosa es perversión de la creación de Dios y perversión de la familia de Dios. Pero el problema es cómo peleamos esto, hermano. ¿Cómo defendemos esto? ¿Cómo luchamos contra esto como cristianos en esta nación? Y es por medio de las elecciones. El Partido Democrático dice que es pro mujer, que está a favor de las mujeres, pero las mata en el vientre. Pero le da el derecho a la misma mujer de ir a matar a las mujeres en el vientre y a los niños, obviamente, también. Porque esta nación, hermanos,
tiene su origen en nuestra Constitución y tiene esta nación su origen en principios bíblicos. Y es lo que le hizo una nación grande a esta nación. La hizo una nación grande y poderosa. Yo entiendo escatología, hermano, y entiendo y sé que estamos en los últimos tiempos ya. Yo sé que estamos en los tiempos finales. Pero yo soy de los pastores y de las personas que creo, hermanos, que no vamos a cruzar los brazos a esperar a que Cristo venga y no hacer nada. Porque así como la Biblia dice que vendrían guerras y rumores de guerra, el amor de muchos se enfriará, que la humanidad se iba a pervertir en los últimos tiempos, que iban a pervertir lo de Dios y a lo bueno llamarle malo y a lo malo llamarle bueno. Estamos viendo esa escritura desarrollándose delante de nosotros hoy, este día mismo. Amén. Entonces nosotros tenemos un sistema, hermanos, en esta nación, que nosotros podemos elegir gobernadores, elegir representantes en el Congreso y senadores. Podemos elegir jueces locales, podemos elegir miembros a la mesa directiva de las escuelas públicas. Y como la iglesia está muy espiritual, supuestamente ellos son muy espirituales, que no creen en votar, no creen en participar en la política local, estatal y federal. Entonces estamos causando, nosotros permitiendo que los impíos, porque hay impíos que se llaman cristianos y hay impíos que no creen en Dios, pero son impíos los dos. Porque un cristiano, hermano, un hijo de Dios debe llevar el fruto como un hijo de Dios. Esto no es si queremos o no queremos. Si usted se va a llamar hijo de Dios, hija de Dios, debemos llevar el fruto de hijos e hijas de Dios. Amén. Y si vamos a llamarnos una nación cristiana, es porque fue establecida en principios cristianos. Y si vamos a permanecer una nación cristiana, tenemos que seguir contendiendo por nuestra fe. ¿Qué hizo esta nación grande y poderosa, hermanos? Amén. La libertad a esta nación, hermanos, no vino por casualidad, por coincidencia. No podemos ignorar la historia como fue, como es. Y es precisamente lo que el Partido Democrático quiere hacer en las escuelas públicas, hermanos. Ellos quieren reprogramar a las personas en cómo pensar, cambiar su historia. Porque ellos temen que la gente sepa la historia real de esta nación, que esta nación fue fundada en principios bíblicos. Esta constitución fue fundada en principios bíblicos. Y es lo que ellos no quieren, que las generaciones nuevas se den cuenta, endoctrinándolos de una manera que crean diferente. Y ahí está el problema. Que si no instruimos a nuestros hijos, a la sociedad con historia verdadera, historia correcta, van a aceptar historia falsa. Por ejemplo, la esclavitud. Hay afroamericanos que tenían esclavos también. Muchas naciones tenían esclavitud. Y aunque usted y yo no estemos de acuerdo con la esclavitud, en un tiempo en esta nación era la ley. Era la ley que usted podía tener esclavos. Y hoy día, 200 y algo años después, todavía quiere el Partido Democrático sacar eso a luz, pero dándole una historia falsa de la esclavitud. Porque eran los democráticos los que no querían dejar ir la esclavitud, los que estaban aferrados a la esclavitud, y son los que formaron el KKK. Los democráticos formaron el Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan. Ellos lo formaron, no los republicanos. El que libertó a los afroamericanos esclavos era Abraham Lincoln, un republicano. Porque el Partido Republicano no creía en la esclavitud. Pero sin embargo, esa era la ley en aquel entonces. No era ilegal, hermanos, tener esclavos en aquel tiempo, sea justo o sea injusto, pero no era ilegal. Entonces, ¿qué se tenía que hacer? Pasar leyes contra la esclavitud. ¿Cómo, hermanos? Votando por candidatos que estuvieran en contra de la esclavitud de los afroamericanos. Que se opuso el Partido Democrático a lo máximo. De tal manera que ellos mismos mataron a Abraham Lincoln cuando libertó a los esclavos. Por la emancipación de
Emancipation, la proclamación de la, no puedo decir la palabra en español, hermano. Emancipation Proclamation. La proclamación de, no sé la palabra, hermano, para qué le intento. Pero era la ley que se pasó para parar la esclavitud en esta nación. Entonces, mientras que el pueblo de Dios, mientras que la gente tenga la información oculta, la información verdadera escondida, controlada, manipulada, la gente sigue creyendo la mentira, el engaño. Esto trabaja tanto en la iglesia como en el mundo político. Por eso nosotros tenemos que tener responsable a nuestros políticos. Y nosotros tenemos que participar en la política. Voy a leer la escritura antes de seguir, hermanos. Voy a leer la escritura antes de seguir. Judas capítulo 1. Judas hablando a la iglesia del Señor. Judas, siervo de Jesucristo, ¿ok? ¿Quién? Siervo de Jesucristo. Y hermano de Santiago. A los llamados. ¿A quién? A los llamados. A usted y a mí. A los llamados santificados en Dios el Padre y conservados en Jesucristo. Misericordia y paz, amor sean multiplicados. No era un hombre fuera de orden, hermano. No era un hombre lleno de odio. No era un hombre racista. Era un hombre de Dios. Y él dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la comunión, de la común salvación, me ha sido necesario escribiros, amonestándoos que contendáis eficazmente por la fe. Voy a leer la nota. Los santos deben defender las doctrinas del cristianismo con esfuerzo intenso, que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían estado ordenados para esta condenación, hombres impíos, convirtiendo la gracia de nuestro Dios en libertinaje y negando a Dios. ¿No es una cosa? Negando a Dios. ¿Qué hizo el Partido Democrático, mano, en su convención del 2012? Votaron en California en su convención de nunca más mencionar a Dios en sus convenciones. Y ganaron los que decían que no querían que se mencionara a Dios. Negando al Dios solo que es el que tiene dominio y maestro, Señor nuestro Jesucristo. Ahí está, hermano. Esto es lo que quería leer en esta mañana para empezar este programa. Usted dirá, ¿pero está hablando de los cristianos allá? Claro que sí. ¿Y quién fundó esta nación? Cristianos. ¿Y por qué la fundaron esta nación? Los cristianos que venían huyendo de Inglaterra. ¿Por qué la fundaron, hermanos? Porque venían huyendo de la persecución de la Iglesia Católica, de los papas y del gobierno, que eran uno juntos, atacando a la iglesia. Y lo que quiero probar en esta mañana, brevemente, es por qué vinieron a Estados Unidos en el barco llamado la Flor de Mayo, el Mayflower. ¿Por qué vinieron nuestros ancestros a esta nación? Porque a usted le meten en la mente pensar todo como racista, como racismo. Porque lo único que sabe, la única manera que puede agarrar votos el Partido Democrático, hermanos, bastantes votos, es promoviendo la discriminación, el racismo y el feminismo. O sea, ellos aman a las mujeres tanto que no quieren prohibir el aborto. Porque ellos respetan tanto el derecho de la mujer de ir a asesinar a un niño o a una niña en el nombre de la igualdad. En el nombre de amamos a la mujer y no queremos decirle a la mujer que haga con su cuerpo. ¿Se fija, hermano? Entonces, ¿esto se aplica al evangelio? Claro que sí, pero somos una nación cristiana. Y si somos una nación cristiana, hermanos, y si nuestros fundadores, padres fundadores, formaron una constitución basada en principios bíblicos que hizo esta nación grande y poderosa, eso es contender por la fe, hermanos. Pero han entrado políticos que dicen que son cristianos. Chuck Schumer, hermanos. Nancy Pelosi. Joe Biden.
Y toda esta gente tienen la costumbre de decir que son cristianos. O sea que creen en la Biblia, dicen ellos. Pero no son católicos romanos ellos. Y entiendan la diferencia, un católico romano no es cristiano. Allá en Éfeso, cuando nombraron a los apóstoles cristianos por primera vez en la Biblia, hermano, los nombraron cristianos. ¿Sabe por qué? Porque seguían a Jesucristo y su doctrina, no porque seguían a Roma y sus papas. Y si la Iglesia Católica profesa que Constantino era uno de los primeros papas, ¿quién gobernaba en el tiempo de Cristo, en los tiempos después de Jesucristo? O sea, en la era de la Iglesia del Nuevo Testamento. ¿Quién controlaba en Roma? Constantino. 312 es cuando él se levantó al poder. Pero antes de eso, la Iglesia Católica nos quiere meter en la mente de nosotros una mentira, que Pedro era el primer papa, para cubrir casi 300 años que no existía Iglesia Católica. ¿Qué le quiero decir con esto, hermanos? ¿Qué le quiero decir con esto? Que el cristiano ha existido mucho antes de la Iglesia Católica. El Evangelio existió mucho antes de la Iglesia Católica. Y nuestros padres fundadores que huyeron de Inglaterra para Estados Unidos venían huyendo, hermanos, de Roma, de los papas y del gobierno porque trabajaban juntos. Pero estas personas que hoy viven en Estados Unidos como Pelosi y ellos profesan ser cristianos y así les han dado la etiqueta que son cristianos. Bueno, si son cristianos, ¿por qué no llevan el fruto de un cristiano? Pues, ¿por qué creen en matar niños? ¿Por qué defienden un tercer género, la ideología falsa, diabólica de un tercer género? Porque se trata, hermanos, no de amor por la gente. Porque si Biden ama el medio ambiente, como él dice, y paró el Keystone Pipeline, ¿se acuerda? Que lo paró, el pipeline de aceite que iba a correr desde Canadá hasta Texas. Lo paró con orden ejecutiva, Biden, ese pipeline, porque ellos creen, supuestamente, que aman mucho el planeta, que lo quieren cuidar. Pero a la misma vez, deja que Vladimir Putin, hermano, el de Rusia, el presidente de Rusia, le quitó las sanciones que le había puesto Donald Trump a Putin. A Vladimir Putin Donald Trump le puso restricciones para que él no pudiera continuar con ese pipeline. Y Joe Biden le volvió a dar el derecho. Bueno, si respetan el medio ambiente, como ellos dicen, ¿por qué le quitaron acá en North Dakota de quitar el Keystone Pipeline? ¿Por qué lo cancelaron Joe Biden? Pero le dio permiso a Vladimir Putin que siguiera supliéndole aceite y gas a Europa. Que bajo la presidencia de Donald Trump fuimos independientes de los árabes por primera vez en la historia, en 75 años. Pero a usted le pintan una imagen mala, negativa de Donald Trump. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación controlan la información. Y tengo muchas cosas que le voy a hablar ahorita, hermano, que yo creo que es necesario que entienda. Dios bendiga a nuestro hermano Tony Valadez ahí para Laredo, Texas. Amén, Laredo, Texas. Amén. Y nos iba a empezar a escuchar un joven hoy en día acá de Eagle Pass. Un joven que estaba platicando con él el viernes y me pidió el link y dijo, voy a escuchar tu programa. Y si está escuchando, pues Dios te bendiga, joven. Amén. Es que allá me miran con casco, hermano, me miran con lentes y me miran con el uniforme. Y pues ni por la mente se les pasa que soy pastor, ¿verdad? Pero bueno, pues ni modo, así es la cosa. Tenemos que trabajar para mantener la familia. Y estamos viendo, hermano, un control de la información, y es lo que usted no entiende, hermano. Y por favor, dígale a nuestra gente hispana, hágale entender a nuestra gente hispana que abran su mente, hermano, que abran sus ojos. El pueblo hispano, el pueblo mexicano es muy cerrado. Yo los escucho todos los días en el trabajo hablar, hermano, comentar. Y bien perdidos en cuanto a la política. Ellos no entienden el concepto de la política y la importancia también. Leímos ahorita de contender por la fe. Si esta es una nación cristiana, establecida en principios cristianos, hermanos, históricamente, entonces a nosotros participar en la política, votar por gente que teme a Dios, votar por gente que respeta la Biblia, que respeta nuestra Constitución, es contender por la fe. Pero a muchos cristianos les han metido en la mente que no se involucran en la política. Yo entiendo a mucha gente que viene de México, porque esa es la norma en México, la ley en México, que el clero no debe participar en la política.
Y dicen clero porque la Constitución de México, hermano, no reconoce a los evangélicos. No los reconoce. Léala. Yo ya la leí un poco, estudiando sobre este tema. La Constitución de México no permite que el clero o que la iglesia participe en política, ni que tengan estaciones de radio, ni cadenas de televisión. En México. Los pocos que si lo pueden lograr es porque agarraron mordida por ahí o le están pagando a alguien para que lo deje tener la estación. Pero por la Constitución mexicana, el clero no puede participar en la política. Y mucha gente que viene de México, hermanos, trae esa escuela, ese pensamiento que no deben participar en la política. Y qué equivocación tan más grande que los cristianos no debemos participar en la política. O sea, nomás los mundanos, ¿verdad? Nomás los hijos del diablo, los que no temen a Dios, los que no tienen principios bíblicos, nomás ellos sí pueden votar. Pero nosotros debemos nomás callarnos. Qué error tan más grande, hermanos. Qué ceguera tan más grande. Porque si alguien debe gobernar y reinar con justicia, somos los que de veras somos hijos de Dios. Porque ahorita tiene millones y millones de personas que se llaman cristianos que no lo son. Millones y millones de personas que se llaman hijos de Dios y no son hijos de Dios. Y están con el Partido Democrático, la mayoría de ellos. Sí, todos estos africanos, afroamericanos que usted mira ahí, que es que son bishops y que es que reverendos y que es que pastores. Una bola de hipócritas, mentirosos y falsos. Están a favor del aborto, el control del gobierno. Y ahorita vemos, hermano, un control terrible del gobierno. Y esta enfermedad moderna, este virus, no puedo decirlo por nombre, porque luego me detectan. Pero cuando usted tiene a la esposa de Mark Zuckerberg, el de Facebook, hermano, y a Mark Zuckerberg, acaba de salir un reportaje, hermano, que Mark Zuckerberg dio 419 millones para que ganara Joe Biden. Y ahora usted entiende por qué Facebook está discriminando contra los conservadores. Todo lo que usted habla contra las pólizas de Joe Biden o de los democráticos, se lo cancelan ahí. Que es que falsa información, que es que mala información, que tu artículo no está completo, que nomás le dice parcialmente, pero ellos sí pueden hablar todo lo que ellos quieran. Cuando estuvieron atacando a Donald Trump, lo atacaron por todas las esquinas, en todos los medios de comunicación, en todas formas lo atacaron, hermano, hablando cosas falsas que nunca probaron, pero ahí no se metía así nada Facebook, ¿verdad? Ni Twitter, ¿verdad que no se metían? Y cuando Hillary Clinton con su corrupción, que ella misma destruyó evidencia, que iba a ir contra ella, los teléfonos, los Blackberries, que ella tenía toda la información secreta del gobierno en sus teléfonos, texteando en las redes oficiales del gobierno, información privada en redes públicas, comprometiendo la seguridad de esta nación. Pero ¿por qué el FBI no la ha investigado a ella? ¿Por qué no la han agarrado por contempt of court por andar escondiendo evidencia? ¿Por qué no? Entonces tenemos al IRS, tenemos al Departamento de Justicia, el DOJ, tenemos al FBI, tenemos la prensa liberal, todos trabajando en contra de usted y nuestra. No quieren que nosotros informemos a la gente con verdad. Nomás ellos quieren tener el control de los radios, de las televisiones, de las redes sociales. Porque sépalo usted, mano, o no lo sepa, ya las redes sociales cuentan con esto, que más de la mitad de la gente en Estados Unidos, especialmente las generaciones modernas, están agarrando su información de las redes sociales. Y la esposa de Mark Zuckerberg, Priscilla, le dio más de 70 millones de dólares a las uniones de las maestras. Todos estos trabajando para llevarnos al globalismo, para borrar de Dios, a Dios de la mente de todos los niños, estudiantes en las escuelas, y que solo se promueva la agenda globalista de ellos. Todo en el nombre de la justicia social. Todo en el nombre de la igualdad. Ahorita, hermano, tenemos una crisis en la nación. Están los barcos estancados en los océanos porque dependemos mucho nosotros de Europa y de China, de otros países para lo que aquí consumimos. Y no podemos seguir, hermano, así, hermano. No podemos seguir nosotros
dependiendo de gente que nos odia. No podemos seguir dependiendo de los musulmanes para aceite, porque los árabes son los meros musulmanes, hermano, los originales, los árabes. Entonces no podemos estar dependiendo de ellos para el aceite, ni para los productos. Ahora, note una cosa, mire cuánta gente se está saliendo de California. Se están saliendo mucha gente de California, se están yendo para los estados, lo triste es que se están yendo para estados como Texas, estados que somos conservadores aquí. Y donde yo miro el problema es que cuando ellos van a votar, van a votar como siempre con su partido democrático. Y vienen huyendo de eso. Vienen huyendo de la opresión de Gavin Newsom allá, hermanos. Que ahora Gavin Newsom no va a permitir que usted tenga máquinas de cortar zacate, weed eaters, nada de eso que trabajen con gasolina natural. Van a tener que ser solares o eléctricos. Esta gente, hermano, está trabajando contra esta nación. Esta gente, Nancy Pelosi, Chuck Schumer, los democráticos, odian a esta nación, hermano. Ellos creen en el socialismo, en el control de la gente, que no tengamos derechos ni libre expresión. Por eso en Facebook nos callan por cualquier cosa que no estamos de acuerdo, que no están de acuerdo con ellos. Callan a los conservadores, a todo aquel que se vaya en contra de la agenda de los democráticos, los callan, los censuran. ¿Por qué, hermanos? Porque quien controla la información, controla a la gente. Amén. Por eso es que en lugar de tener yo miles y miles de escuchantes como tenía antes, la misma gente mexicana cierra su mente, hermano. Con todo respeto eso le digo, pero la gente mexicana es muy cerrada de mente en este aspecto. Cierran su mente porque la cierran. Y no estoy diciendo que todos, pero la mayoría sí. Yo diría que un 90% de la gente mexicana, hermanos, tiene una mente cerrada en cuanto a política. Porque ¿de dónde agarran su información ellos? De Univisión, de Telemundo, de La Qué Buena, de La Ley, con Luis Carlos Mendoza, con Jorge Ramos. De ahí agarran su información. De vez en cuando yo miro a mi esposa que también anda ahí en la noticia porque ella no habla inglés, mi esposa, y no entiende mucho inglés, o ella mira ahí Univisión o Telemundo, las noticias nacionales nomás. Y a veces alcanzo a escuchar un poco cuando llego a la casa, todavía están las noticias, digo, ¿te fijas cómo ellos todo lo van torciendo para que concuerde con el Partido Democrático? Porque están afiliados con ellos, aliados con ellos, para retener la información de la gente. Nuestras elecciones son importantes, hermano. ¿Por quién votamos? Es bien crítico en esta nación. Porque esta es la única nación donde tenemos el privilegio y el derecho, hermanos, de elegir a quien nos representa a nosotros. ¿Por qué cree usted que los democráticos quieren más jueces en la Corte Suprema que nueve? Porque por 150 años los democráticos tenían control en la Corte Suprema, la mayoría de votos. Y hoy muy apenas tenemos el balance para el otro lado. Porque Chief Justice Roberts, ese hombre es un ateo, ese hombre odia a Trump, a los republicanos, y ese hombre toda la agenda de los democráticos, y a él lo puso George Bush ahí. Yo personalmente creo que debemos deshacernos de la Corte Suprema, porque la Corte Suprema ya vino siendo una corte política, hermano. Lo vimos en las elecciones, que no quisieron agarrar ni un solo caso de la corrupción en las elecciones, en estas elecciones pasadas del 2020, que se robaron la elección. No quisieron agarrar ni un solo caso. 60 casos fueron a corte y 60 casos los echaron fuera a las cortes de distrito y las cortes locales. Y cuando llegan 2 casos a la Corte Suprema, la Corte Suprema rehusó tomar un solo caso de las elecciones fraudulentas que tuvimos. Eso indica que la Corte Suprema ya viene siendo un instrumento político nomás. Tristemente, a favor de los democráticos. O sea, están callando la voz conservadora. Están callando la voz del cristiano. De los que creemos en principios conservadores. Nos están callando, ¿por qué? Porque ellos quieren el control absoluto. Ahora lo que quieren gastar ahora, quieren agregarle 5 trillones a la deuda nacional los democráticos. Pero no crea usted que es infraestructura para promover carros, puentes, para levantar la economía. Es una infraestructura simbólica. Quieren ellos, no tienen lo que quieren hacer ahora con este déficit nuevo. Quieren pagarle a la gente porque hacen la casa. Quieren 500 billones para pagar babysitters a los papás del Fondo Federal. 25 millones para investigar una tortuga. Para estudiar el mar.
Pero aquí viene más. 100 millones, 100 billones para una amnistía quieren. 100 billones por una amnistía. Quieren gastar tanto dinero, hermano, que es absurdo lo que quieren gastar ellos. Quieren ellos gastar millones en la teoría del racismo crítico. En la teoría del racismo crítico, CRT. ¿Qué es lo que estamos viendo en las escuelas públicas, hermano? Este asunto del CRT, ya le dije la semana pasada y le vuelvo a recordar por aquellos que no estaban sintonizados la semana pasada. Merrick, nuestro Attorney General de Estados Unidos, el yerno de él, manda una compañía que le está vendiendo todo el material de racismo crítico a las uniones y a las escuelas. Dijeron los Zuckerbergs, tenemos que reprogramar la educación. Por eso le dan millones a las uniones de maestras, para reentrenar a los estudiantes que no crean como fue fundada esta nación, que no crean en los principios que hicieron esta nación grande, que no crean en lo bíblico que esta nación la hizo poderosa. Quieren reprogramarlos a ser ciudadanos globalistas, ignorando nuestra soberanía como nación. Y si no despertamos, hermano, y abrimos nuestros ojos y empezamos a votar por gente que teme a Dios y por gente que respeta la Constitución, vamos a destruir esta nación. Se va a destruir la libertad aquí. Y a usted se le hace cosa fácil. Porque yo escucho pastores, personas decir, es que lo que está escrito. Es que esto ya va a pasar, hermano. Es que no podemos hacer nada. Esas personas son las más peligrosas para mí que viven en esta nación. No hacen nada. Pero los malignos siguen votando, siguen protestando, siguen destruyendo a los policías, atacando a los policías. Acaban de matar 2 policías más y a otro más en otra nación. En Seattle están por perder miles de policías porque quieren poner esta vacuna a fuerzas, a los soldados, a las enfermeras, a los doctores. ¿Se fija? Porque acuérdense cómo vendieron esto primero de la vacuna. No puedo decir el nombre de la vacuna, pero acuérdense cómo vendieron esto de la vacuna, que era para el bien de todos. Ahora se ha levantado una guerra contra aquellos que no se han vacunado. Ya no es contra la enfermedad. Entonces dice que le estaban dando la vacuna a la gente, que para proteger a la gente. Pero ahora los quieren forzar en los aviones. ¿Qué pasó en Southwest Airlines, hermano? Southwestern Airlines. ¿Qué pasó con ellos? Cancelaron como 1,800 viajes. ¿Por qué? Porque querían implementar la ley de forzar a la gente a ponerse la vacuna también ellos. Querían forzar a la gente a ponerse la vacuna. Y usted sabe a cuál vacuna me refiero. No puedo decir el nombre porque me censuran, lo leo. Luego me editan el video, me lo cancelan, que información es falsa, que para acá, para allá, que fue que vino. El caso es que no quieren que uno exprese el otro punto de vista conservador, porque lo quieren a uno callar. Los barcos que están estancados en California, por las leyes estrictas que tiene California, ellos le echan la culpa a la pandemia. El problema no es la pandemia. El problema es que en California, ponga atención, porque esta información jamás la escuchará usted en Univisión o en Telemundo, o con Luis Carlos Mendoza, Jorge Ramos. Jamás lo escuchará. Porque California pasó una ley que todas las trocas de 2010 para abajo, que no le pongan sistemas para limpiar el aire, según ellos, no se les da permiso ni licencia de manejar en California. No tienen troqueros, hermanos. No tienen quien maneje las trocas por sus leyes absurdas que tiene California, de que aman tanto el medio ambiente, pero dejaron que Vladimir Putin hiciera un pipeline. Y por si fuera poco, a China se le va a permitir hacer 40 plantas nucleares. Entonces, ¿qué están haciendo estos democráticos? Dándole el ok, hermanos, a todas las demás naciones. Dándoles el ok a contaminar el aire, hacer lo que ellos les da la gana. Pero a Estados Unidos nos quieren traer en carros eléctricos que no sirven para nada. Que la pura batería de los carros eléctricos, los Tesla, no tiene una cosa, la pura pila vale de $13,000 a $14,000. Y por cada 10 horas que los cargue, le dan 300 millas.
Quiere decir que si usted se va de aquí de Odessa para San Antonio en un carro Tesla, lo carga aquí, llega ahí como por, ¿cómo se llama el pueblito ese? Que está antes, no Bernie, el que estaba antes de eso. Se me olvidó un pueblito que está ahí, hermano. Kerrville. Y llega a Kerrville usted y tiene que pararse a cargar el carro eléctrico por 10 horas. Hay millones y millones y millones de carros, millones y millones de trocas en los caminos, hermano. No se puede, hermanos. No es práctico lo eléctrico para nada. Carísimo y no es práctico. Pero sigan atacando el aceite. Quieren parar toda la perforación de aceite. Quieren parar la energía de aceite o de carbón. Mientras, escúcheme bien lo que le dije, mientras que a China se le va a permitir hacer 40 plantas nucleares. ¿Será que aman el ambiente de los democráticos o será que quieren controlarnos y destruir nuestra economía? ¿Qué es lo que ellos quieren? Destruir nuestra economía. No quieren fronteras, hermano. No quieren leyes migratorias. Y por favor, deje usted, si es hispano, deje de creer esa tontería de que porque uno no está de acuerdo con la inmigración ilegal, que uno es racista. No es que somos racistas, hermano, es que tenemos que tener leyes migratorias en nuestra nación. Tenemos que tener una forma de regular quién entra a esta nación, qué intenciones tienen. Y si vienen a traer droga, a traficar niños, a odiar esta nación, a andar explotando bombas en las calles, los musulmanes, tenemos que saber quiénes son, a qué vienen, hermanos. Tenemos que tener leyes migratorias. No podemos nomás existir como una nación sin leyes migratorias. Déjese esa mentalidad usted, que es racismo. Implementar leyes migratorias, todos los países las tienen porque las necesitan. Nada que ver con el color de su piel, hermano. Esto tiene que ver, hermanos, con lo práctico, con lo común, de defender nuestras fronteras. Porque si no tenemos fronteras, si no implementamos nuestras leyes migratorias, la nación se va para abajo, hermano. Nos hacemos un país tercermundista como lo vimos ahí en Del Río, en McAllen, donde se estaban cruzando todos los haitianos. Que los haitianos traen muchos virus como el SIDA. El SIDA abunda en Haití, hermano. Y traen virus ellos, traen enfermedades, bacterias que aquí no existen, que no estamos vacunados para ellos. Ni ellos vienen vacunados, ni 1%. Creo que si acaso calcularon que el 20%, si es que es verdad la información, vienen vacunados, los otros no. Y ahí viene otra ola de 60,000 otra vez haitianos cruzando de allá donde vienen. Por eso le digo, hermano, nuestro voto vale mucho y tenemos que entender la importancia. Me voy a pasar un poco, hermano, porque vengo un poco tarde ahora, ¿ok? Pero fíjese cómo trabaja la política. Hace un tiempo atrás, que un soldado rescató a un niño cuando estaban escapando ahí de Afganistán, ¿se acuerda? Hay un soldado que agarró a un niño para salvar al niño. Se llama el Corporal Hunter Clark. Hunter Clark. Lo están investigando por si posiblemente tiene que ver algo con los conservadores, con Donald Trump. ¿Cómo la ve? O también el Marine decorado, el Lieutenant Colonel Stuart Scheller. ¿Por qué lo investigaron? ¿Por qué lo metieron a la cárcel, hermano? A la cárcel militar? Porque dijo esto. Lo que pasó en Afganistán era horrible, no era correcto, y tenemos que tener a nuestros líderes responsables por lo que hicieron. Estamos hablando de Joe Biden, sus generales, su secretario de defensa. Mientras que el secretario de defensa, Miley, cuando estaba de secretario de defensa bajo Donald Trump, llamó a los chinos detrás de la espalda de Donald Trump, diciéndoles y avisándoles que si hubiera una guerra nuclear, que les iba a avisar con tiempo. El Milley. ¿Cómo la viste? Y para él no hubo consecuencias. Que él hizo algo, él cobró la ley de plano. Irse detrás del presidente para avisarle a un enemigo de nosotros que si esta nación lo atacaba, él iba a decir de antemano. Y a él no hay consecuencias para él. Lois Lerner, la que estaba encargada de leer la IRS, hermano, durante Barack Hussein Obama, persiguió políticamente a 360 grupos conservadores.
y nomás la despidieron de su trabajo, nadie hizo nada. Eric Holder lo mismo. ¿Hasta qué nivel vamos a permitir esta corrupción, hermanos? ¿Cuándo vamos a ver la justicia parejo? Que no importa el color de la piel, qué partido político, si alguien que habla la ley, que haga consecuencias. Pero ¿por qué están nomás atacando a los conservadores? Usted mira ahí en la televisión, allá en Virginia, hermanos, aquel papá que, escúcheme bien, aquel papá que miran en la noticia a ustedes que arrestan, que porque era violento, agresivo, pero no le dicen la historia verdadera detrás de eso. Este padre, allá en Virginia, porque Virginia, hermano, pasó a la póliza que pueden entrar hombres a los baños de mujeres y mujeres a los baños de hombres. Y desde antemano se les dijo, eso es peligroso. Dejar a hombres que entren a los baños de las niñas es peligroso. Sin embargo, pasaron la ley. Y este padre fue a quejarse a la escuela y no hicieron caso. Les dijo, mi hija la violaron en su baño. Un hombre, un muchacho vestido de mujer, violó a mi hija en el baño de su escuela. ¿Y qué cree usted que quiso hacer el school board? ¿Qué cree que hizo, no que quiso hacer? Le dijeron al papá, no, vamos a investigar esto, vamos a ver, vamos a resolver esto, vamos a resolver este problema. Lo vamos a resolver. ¿Y qué cree que pasó? Le echaron tierra y escondieron todo. Y cuando este papá fue a protestar, le echaron a la policía, que era violento, que era agresivo, y lo arrestaron. Cuando él dijo, ustedes no han hecho justicia. Yo les dije de mi hija que le habían violado en el baño de las mujeres y ustedes no han hecho caso. Y escondieron el asunto. Y ahí es donde salió el concepto de que se mete el FBI ahora, que tienen ellos línea directa, las maestras, línea directa, quieren trabajar y que tengan línea directa al FBI. Mire, hermano, no le corresponde al FBI investigar casos de aquí locales como de Dexter County o de Texas, al solo que sea un crimen federal. Es la única manera. Pero estamos viendo el control de aquellos papás que protestamos contra los homosexuales y lesbianas. Es lo que está pasando ahí. Y movieron a este muchacho para otra escuela, el que violó a aquella muchachita. Como era el fin del año escolar, ahorita se pasa el verano, todo se esconde, todo se queda bajo tierra, porque la escuela en Virginia, todos saben de qué estoy hablando, hermano, de ese que sale carta en las noticias, de ese hombre que lo miran ahí arrestándolo. Fíjese una cosa, escondieron eso. Y este mismo muchacho que la escuela, que School Board, lo movió para otra escuela ahí cerca. Hace un par de semanas, hermanos. Acaba de hacer lo mismo con otra muchachita en la escuela donde lo movieron. Pero el School District escondió todo esto, toda la información, al público, a las noticias. Querían tenerlo todo bajo la tierra. Por eso le digo, hermano, esta nación está en peligro. Estamos viendo gente que no respeta el derecho de los cristianos, el derecho de los conservadores, y nos están atacando en todos los aspectos, en todos los rangos nos están atacando, y no quieren que nosotros hagamos nada. Black Lives Matter, Antifa, ¿cuánta gente no mataron ellos? ¿Cuántos policías no mataron ellos? Estaban promoviendo matar policías. Quemaron el principio allá en Oregón, de policías, mataron a policías. Kamala Harris y los democráticos, mayormente Kamala Harris, levantó un GoFundMe para sacarlos a ellos en fianza, a los que de veras estaban cometiendo crímenes. Pero llega este padre aquí a protestar la violación de su hija y lo meten a la cárcel. Que porque tenían mediado a las maestras. Entienda lo que está pasando, hermano. Quieren callar la voz conservadora. Quieren callar a los conservativos, a los conservadores. Nos quieren callar que no defiéndanos nosotros contra esta agresión de los homosexuales y lesbianas. Que tenemos a fuerzas que dejar a nuestros hijos que sean endoctrinados a aceptar el homosexualismo y el lesbianismo sin nosotros tener opinión. Y dijo el congresista de Virginia, para acabalar aquí el paquete, dijo que los papaces no tienen ningún negocio sobre lo que las escuelas públicas de Virginia educan a sus hijos. A ver, ¿cómo está eso? Lo dijo, hermano. Se me escapa el nombre del hombre pero es el congresista ahí de Virginia. Y dijo que los papaces no tienen ningún negocio sobre lo que ellos educan a sus hijos, sobre los temas. ¿Cómo que no, hermanos? No son hijos de ellos.
son hijos de los papaces, son hijos nuestros. Y nosotros como papaces tenemos todo el derecho, hermano, de ir al school board, ir a ver qué están enseñando a nuestros hijos, qué materia le están dando, porque les han enseñado, hermano, sexo oral, sexo perverso, que tienen que aceptar el homosexualismo y el lesbianismo. Lo están endoctrinando, hermano. Eso no es educación, eso es endoctrinamiento. Educación es que les enseñen matemáticas, ciencia práctica y verdadera, cómo leer, cómo escribir, lo académico. Ese es el propósito de las escuelas públicas. Amén. Por eso le digo, hermano, orando es bueno. Tenemos que orar. Tenemos que predicar, pero si seguimos dejando que el Partido Democrático se salga con la suya, ya no vamos a tener el derecho a predicar. Nos lo van a quitar. Por eso le digo, hermano, ponga atención en las elecciones locales, aún en las elecciones del school board en su escuela, donde usted vive. Si usted vive en Fort Stockton, si usted vive en Pecos, si usted vive en Midland, si usted vive en Dallas, si usted vive en Michigan, si usted, en Florida, no importa dónde viva. Si usted vive en Eagle Pass, no importa. Investigue, infórmese qué están enseñando sus hijos en las escuelas públicas. Porque hay un mover para endoctrinar a los hijos a odiar a esta nación, a aceptar el globalismo, a aceptar un tercer género, a callar a aquellos que no estamos de acuerdo con ellos. Y esto no se hace nomás por orando, hermano, y predicando. Esto se hace votando. Hay varias proposiciones que vamos a votar ahora en noviembre aquí en Texas, hermanos. Y ponga atención a las proposiciones, ¿ok? Número 1, vamos a estar votando para que si se pueden tener rifas en los rodeos. Se fija como poco a poco, hermano, van pasando leyes contra el conservador, contra los conservadores. Ustedes saben muy bien que los vaqueros son muy conservadores, la mayoría de ellos. Pero todas estas leyes nos impactan. No crea que van a pasar una ley. Aquí les va. No más cristianismo, no más Biblia, no más de Dios. No van a hacer eso. Lo están haciendo poco a poco, hermano. Pasando una pequeña ley aquí local, el school board, y luego aquí al nivel de la ciudad, y luego a nivel del estado, y luego a nivel nacional. Por eso es importante votar, hermanos. Que usted vaya a la urna de votaciones y no vote por lo que le dicen, vote por lo que es recto y correcto, hermano. Lo que apoye la Constitución, lo que apoye nuestros derechos y el derecho a portar armas. Es una de las proposiciones, número 1. Rifas en los rodeos. Número 2, autorizar los condados a pasar bonos para la infraestructura. Ahí es donde se pasan, a los condados se le va a dar autoridad para pasar bonos o bonds para la infraestructura. Ahora, todo depende de cómo definen ellos la infraestructura. Ahí está la diferencia. ¿A qué se refieren? Porque para el Partido Democrático lo que quieren pasar ahorita, fíjese, hermano, no puedo creer yo que la gente no abra sus ojos a entender que cuando pasó Obamacare, que cuando están pasando leyes en el Congreso, lo hacen a las 2, 3 de la mañana, cuando la gente no está viendo. Y luego tienen un altero así de la ley que van a pasar, que ningún congresista se toma el tiempo para leer las 2.500 hojas que hay ahí. ¿Qué contiene ahí? Y ahí viene también dinero para abortar a los niños con nuestros taxes. En el Infrastructure Bill que quiere pasar Pelosi y Chuck Schumer. Ahí viene ese dinero para seguir matando niños. Por eso le digo, todo esto impacta nuestros votos, hermano. Nosotros cambiamos todo esto cuando votamos y decimos no en las urnas de elecciones. Viene otra. La número 3, que es bien importante. Por eso le digo, ¿usted no cree en votar? ¿Usted dice que el cristiano no debe involucrarse en la política? ¿Que no debe ser político el cristiano? Y le digo que usted es parte del problema que tenemos en esta nación. Que los verdaderos cristianos que temen a Dios, que tienen morales bíblicas, no creen en votar. Quieren nomás cruzar los brazos y no hacer nada, que sea lo que Dios sea, dicen. Y después pasan leyes contra la iglesia y cierran iglesias y meten a la cárcel a pastores y los corren del trabajo a los pastores. Por simplemente, hermanos, poner en práctica lo que creemos. Que el matrimonio es entre un solo hombre y una sola mujer. El derecho de expresión, de poder predicar, de poder tener Biblias públicamente, de poder orar públicamente. Todo eso se pasa por estas leyes, hermano, que poco a poco lo van pasando hasta que han llegado al punto de sacar a Dios del escenario.
Por eso le digo, no se quede nomás ahí pensando que esto va, lo que está escrito se va a cumplir. También está escrito que tenemos que contender por la fe. ¿Y por qué no lo va a contender por la fe usted? Bienaventurados los justos, dijo el Señor, los que hacen justicia. Bienaventurados los pacificadores. Porque eso la gente no quiere creerlo, ni ponerlo por práctica. Pero no, note la proposición número 3, para que usted entienda y perciba la importancia de votar. No puede nomás orar, hermano. Ore también. Gloria a Dios, ore bastante. Yo oro por esta nación. Yo oro por nuestros políticos para que hagan el bien y que Dios detenga lo malo. Claro que tenemos que orar para eso. Pero note una cosa aquí, la número 3. Proposición número 3. Dice de esta manera. Aquí en Texas, esto no va a aplicar a Texas. Y su voto vale mucho. Note lo que es la proposición número 3, que vamos a estar votando ahora en el 2 de noviembre. Prohibición para limitar a las iglesias en sus servicios, como tener visitas si están enfermos. ¿Se fija? Esta proposición número 3 es para prohibir, hermanos, que estén limitando a la iglesia de tener servicios, de ir a orar por los enfermos. Usted sabe lo que pasó ahora con esta enfermedad. Llega su ser querido al hospital y no lo puede ver. ¿Quién sabe qué le harán, qué le inyectarán, qué no le inyectarán? Pero usted no puede verlos. De repente está muy grave, se murió. Y usted nunca estuvo ahí frente a ellos para orar por ellos, ni hablar con ellos, para ver qué le están metiendo en las venas. Por eso le digo, pero como usted no cree en votar, siguen pasando tales leyes. Y la proposición número 3, una de las más importantes. Prohibirle al gobierno, hermano, limitar a las iglesias en sus servicios, tener visitas, ir a ver enfermos. Y si usted no vota el día 2 de noviembre para que esta ley pase, van a seguir poniendo restricciones a las iglesias. Por eso le digo, votar es importante. Cambios para elegibilidad para los jueces locales, jueces de la Corte Suprema de Texas y jueces del distrito, para que tengan que vivir en Texas por lo menos 10 años como juez o abogado antes de subir a la ley o a la Constitución. Que no estén cambiando las leyes nomás por cambiarlas, hermanos. ¿Por qué quieren pasar esta ley que tiene que tener 10 años? Porque fácilmente se puede venir un juez liberal de California, corre para juez aquí en Texas y al rato quiere pasar la ley otra vez. Como ahora que Texas pasó esta ley, hermano, que le damos gloria a Dios por ello. Por gente que vota, gente que cree en hombres conservadores. Ahora en Texas ya no pueden matar a un niño, abortar a un niño que se escucha el corazón, que dice que a las 6 semanas. Y eso es lo que le están tirando en West Virginia, porque en Virginia, hermano, nunca había estado tan cerca la carrera a ser gobernador. Y está bien cerca ahora, y tienen miedo los democráticos, que por primera vez en la historia se levante un gobernador conservador por todas las tonterías que están pasando en Virginia, hermano. Que ya violaron a 2 muchachas en las escuelas públicas y lo quisieron esconder para no verse mal ante la prensa. ¿Por qué no hablo de esto CNN, hermanos? ¿Por qué no habla de esto Univisión o Telemundo? ¿Por qué no les ha mencionado nada de esto Luis Carlos Mendoza ahí en las noticias? ¿Por qué no? O en la radio. ¿Por qué no lo hacen? Porque están agendados. Por eso le digo, hermanos, votar es importante. 5. Tener autoridad sobre cuestionar a los candidatos a jueces. Proteger a los nuevos candidatos. Porque hay jueces corruptos, hermanos, en las cortes. Y créanmelo, aquí en Odessa los hay. Hay jueces corruptos. Y quieren proteger a los nuevos jueces conservadores, gente que tiene buenos principios, que quieren correr para juez, porque luego los atacan políticamente, los destruyen políticamente para que no se levanten caras nuevas, gente con principios buenos, sino que siga la corrupción. Y eso está en muchas cortes, hermano. Hay muchas cortes corruptas. ¿Por qué se escapó O.J. Simpson con matar a su esposa y a su novio? ¿Por qué se han escapado tanta gente de la justicia? ¿Por qué hecho Hunter Biden no lo han llamado a la justicia?
¿Por qué a Joe Biden no lo han investigado y llamado a la justicia? ¿Por qué a Hillary Clinton no se le trajo justicia cuando destruyó evidencia? Cuando pagó casi $1 millón para que levantaran un caso falso contra Donald Trump. ¿Por qué no lo han investigado el FBI a ella? ¿Por qué no, hermano? Porque vemos la corrupción que ahí está. Si vamos a creer en la justicia, vamos a creer en la justicia completa y total, ciega, una justicia verdadera. Que si es democrático, lo juzguen igual que si es republicano. Que si es cristiano, lo juzguen igual como si fuera impío. Que se haga justicia de acuerdo a lo que es justo, hermanos, y no de acuerdo a su partido político. Y eso no importa de qué partido sean. Tenemos que apoyar leyes justas. Número 6. Derecho a designar al cuidado esencial al paciente. Es otra ley bien importante que vamos a estar votando aquí en Texas. Derecho para designar al cuidado esencial del paciente. Mayormente tirándole mano, esto es para los ancianos, ancianas, o si usted tiene un hijo enfermo, que nació enfermo, que no se desarrolló bien, que usted tenga el derecho a planear el cuidado de ese hijo, de esa hija, o ese papá, o esa mamá, o ese anciano, o esa anciana. Que usted tenga el derecho, no que le diga, no, pues tú no puedes entrar, o no, que tú no puedes decidir esto. Porque de esta manera, si les da la gana, le ponen la eutanasia y los matan. Porque así creen los democráticos. ¿No se recuerda usted las palabras de Obama cuando estaba corriendo para presidente? Lo voy a recordar, porque muchos no se acuerdan, lo voy a recordar. Dijo, si viene al todo un paciente de 50 años y un paciente de 70 años y nomás hay un corazón y los dos necesitan corazón, tenemos que darle el corazón al de 50 años que tiene más chance de vivir que el que tiene 70. Se pierde el respeto a la integridad, hermanos, de la vida, de los ancianos. No nomás porque son ancianos le vamos a echar la tierra encima y obligarlos. No importa que tenga 50 o 70 años, tienen derecho a la vida y al cuidado. Por eso le digo, estas leyes son importantes que se pasen. Y como no ponemos atención, porque muchos de ustedes no creen en votar, pasan estas leyes y cuando ya lo aplican, ¿y por qué? No, esto no es justo. Bueno, usted no votó, usted no participó en las elecciones, usted se fue a engañar, así es de que échele ganas. Ya mejor cállese, porque no diga nada, porque si no vota, mejor no diga nada. Esta es otra buena, el número 7. Homestead Tax Limit. Limitar los taxes a la gente que hace jubiló, hermano, o el death tax. Hoy quiere cobrarle cuando se muere. Usted le deja una herencia a sus hijos, digamos, de $100,000, $1 millón, y usted se muere. Tiene que pagar un alto porcentaje de tax por ese dinero que le va a heredar a sus hijos, siendo que usted ya pagó taxes por ese dinero toda la vida. Los democráticos, hermano, le digo, los democráticos no les importa a la gente, no les importa a los niños, los matan, no les importan los ancianos, quieren dejar morir. ¿Para qué los deja sufrir tanto? Dicen ellos. Y estas leyes, hermano, son importantes que usted las defienda. Parte de esta Homestead Tax Act también incluye que los deshabilitados puedan tomar 10,000 en los taxes. Un crédito de $10,000. O sea que no tengan que pagar taxes por los primeros $10,000, hermanos. Los ancianos que ya están jubilados, hermanos, que ya tienen su casa, que ya están viendo el seguro social, no tienen por qué estar pagando taxes todavía en sus casas, hermano. ¿Por qué? Si ellos ya pagaron toda su vida. Pero eso es donde se pasan todas estas leyes, hermanos. Aquí mismo. Por eso le digo, es importante votar, hermano. No ignore las elecciones, no crea que son nomás cosas de juego. Que yo soy cristiano, que yo soy pastor, que yo no creo en la política. Pues por eso pasan todas estas leyes absurdas, hermano. Y por eso se prohíben de que pasen estas leyes buenas que le estoy hablando también. Porque usted no vota, usted no cree en votar. Vota lo que dicen las noticias. Vota lo que le dice Univisión y Telemundo, Luis Carlos Mendoza, Jorge Ramos. Pero nunca ve el efecto prolongado de cómo va a impactar esa ley, su vida, mi vida, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros nietos y a nuestras nietas. Nunca ven el resultado. Por eso, esto es local aquí en Texas nomás. Eliminar los taxes de Homestead. A sobrevivientes de soldados
y policías y etcétera. O sea, si a un policía lo matan, o a un inmigrante, o a un policía, o a un soldado, lo matan en la guerra, que ya no le están exigiendo taxes a su familia. Y esta es la proposición número 8, hermanos. Eliminar taxes de homestead a sobrevivientes de soldados y policías, y etcétera. ¿Cómo la ve? ¿Entiende ahora usted por qué es importante votar, hermano? Abra su mente poco, no sea tan cerrado de mente, por favor. Abra su mente y examine lo que le estoy hablando en este programa. No me critique de racista ni de que soy que llamo la idea de mis raíces. A mí no me he olvidado de ninguna raíz, hermano. Mis raíces están en Cristo, ¿ok? Mis raíces están en el Señor, en Jesucristo. Amén. Por eso le digo, hermano, esto no es cuestión de color de su piel. Esto no es cuestión de racismo. Tenemos que votar por candidatos que van a pasar pólizas justas y rectas, que le van a hacer el bien a la nación, que van a proteger nuestros derechos de portar armas, nuestros derechos de libre expresión. No que nos estén callando en Facebook, en Twitter y en todas las prensas, en las redes sociales, que nos estén callando, que tengamos el derecho parejo. Que si un hombre quiere el derecho de decir que él ama a otro hombre y se quiere casar con él, tiene el derecho de decirlo y hacerlo. Pero que no me quiten a mí como pastor, como ciudadano, que el derecho de decir que es una perversión y que eso pervierte a la familia. Porque si una cosa hace el homosexualismo y el lesbianismo, hermano, llámelo odio, llámelo lo que ellos quieran llamarle. Es pervertir a la familia como Dios la diseñó. Y esta gente no la vamos a parar, hermano, si no vamos a las urnas de votar, a votar por gente que tenga algo de juicio de Dios, algo de temor de Dios, respeto para la familia, hermano. Es una perversión. Que Buttigieg o Buttigieg, como se llame. Ustedes saben que es el que puso el zar de la transportación, Joe Biden. Está casado con otro hombre. Yo no sé cómo lo hicieron, qué hicieron, pero ahora tienen 2 niños. Y él descansó 3 meses de paternidad. O sea, como cuando yo trabajo y mi esposa trabaja y tenemos un niño, a mi esposa le dan 2, 3 meses de tiempo ahí en el trabajo para que vaya y atienda al niño, ¿verdad? Él, siendo un hombre, que él no pudo tener al hijo, ni su novio tampoco, porque son 2 hombres, pero sí agarró 3 meses de paga. 3 meses pagados de nuestros taxis para ir a portarse él como una mujer en la casa. ¿De dónde agarraron estos niños, hermano? Ellos son 2 hombres. Usted sabe muy bien que naturalmente, lógicamente, ni científicamente, usted sabe bien que no se pueden reproducir 2 hombres. ¿Cómo? No se puede. Por eso le digo, hermano, el homosexualismo, el lesbianismo, con todo respeto le digo, pervierten a la familia como Dios la diseñó. Es una perversión de la familia, hermano. Yo sé que luego nos dicen que estamos llenos de odio, que somos gente amargada, llena de odio. No, es que tenemos que levantar el estandarte, hermano, por lo que es correcto, lo que es derecho. Dios bendiga a nuestro hermano Noé Ramírez. Llegaron un poco tarde. Yo llegué tarde, hermanos, por eso estoy un poco tarde ahora. Amén, llegué tarde ahora al programa. Pero bueno, pues Dios bendiga al hermano Rogelio Baeza también, Noé Ramírez, hermano Tony Valadez, Pablo Méndez. Amén, Dios les bendiga a todos ustedes. Hermanos, tenemos que levantar el estandarte, hermanos. Tenemos que defender nuestra nación. Esta nación va a la destrucción. Se está autodestruyendo. Porque están levantando políticos corruptos, inmorales, que no temen a Dios, que no tienen principios de nada. Y están pasando leyes absurdas contra la familia, contra nuestros hijos, como estas 2 muchachas, estas 2 muchachas en Virginia que las violaron en un baño de las mujeres porque entró un hombre que se pretendía ser mujer. Y este chamaco, muchacho de 14 años, 15 años, violó a esta niña y violó a otra también en otra escuela. Y eso se dijo que iba a pasar y ya lo estamos viendo pasando, hermano. Tenemos que volver al razonamiento humano, a lo común, hermano, al sentido común. Hay hombre y hay mujer, hermanos. La familia saludable es la familia que tiene un papá, una mamá y sus hijos. Y que se respete el anciano, se respete el matrimonio, se respete el niño también y la niña. ¿Cómo es posible, hermano, que podemos permitir, como el Pete Buttigieg, el secretario de Transportación, cómo es posible, hermano, que los dejaron adoptar 2 niños a ellos, o que tienen 2 niños él y su esposo, porque están casados según ellos? Eso es pervertir a esos 2 niños, hermanos. Pervertir su mente, que ellos tengan que crecer viendo a 2 hombres como
tener dos papás. No es normal, hermano, que un niño, no es normal que un niño mire dos papás, dos mamases. Lo normal para un niño, hermano, y lo saludable que es que el niño mire a un papá y a una mamá, como Dios lo diseñó. Por eso es importante votar, hermanos. Las elecciones son importantes y no quiera arreglar todo con pura oración o con puro ir a la iglesia. Tenemos que ser también sabios y practicar nuestro voto y echar fuera a toda la gente corrupta, perversa de las oficinas políticas en las que están. Y meter gente ahí, votar por gente que tiene algo de juicio, buenas morales, integridad. Porque de otra manera nuestra nación se nos va a ir para abajo, hermanos. Hermanos, ya vine tarde, hermano, y ya voy tarde, así es de que le voy a parar ya, hermanos, para la otra semana estaremos aquí, Dios quiera, a las 8 de la mañana, amén. No quiero llegar tarde la otra semana y no pienso llegar tarde, amén, pero ahora hoy llegué un poco tarde y pues ahí discúlpeme, hermano, llegué un poco tarde. Hermano, esta nación está en peligro. La iglesia se tiene que levantar orando, predicando y votando, amén. Orando, predicando y votando. Satanás con sus hijos quiere destruir esta nación. Satanás con sus hijos quiere destruir nuestra nación y pervertirla, como lo está haciendo hoy en día. La solución es la iglesia. La solución es la sal de la tierra, como nos llamó Cristo. Hasta que Cristo venga, hermano, tenemos que defender la justicia, lo que es correcto, lo que es verdadero, lo que es puro, lo que Dios estableció. Somos una nación cristiana y debemos permanecer como una nación cristiana. ¿Cómo, hermanos? Orando, predicando y votando. Amén. Dios te bendiga, hermanos. A su el pastor Jesse Pando, Templo Berea. Deme un momento más a los que se van a caer en sintonía, porque ya después de este programa muchos se van para la iglesia, pero los que no se vayan para la iglesia, estamos estudiando en el libro de los Hebreos. Amén. Está bonito el estudio, hermanos. Pura palabra sólida y nos va a edificar. Amén. Deme unos minutos más nomás para irme de un programa a otro. Dios me lo bendiga. Los que ya se van a despedir de este programa, Principios Conservadores. Amén. Dios me lo bendiga. Desparame la palabra que Cristo viene pronto. Desparame la palabra a la gente hispana que tenemos que votar conservador. Dígales que el Partido Democrático quiere destruir esta nación y hacernos un país socialistas totalmente dependientes del gobierno. Y si nos hacemos dependientes del gobierno, el gobierno manda nuestros derechos y nos va a decir cómo vivir, cómo no vivir, qué comer, qué no comer, y etcétera, etcétera. Nuestro voto vale mucho, tenemos que defender nuestros principios conservadores.